Un saludo cariñoso en Cristo a cada persona que nos escucha o tiene acceso a estas reflexiones dominicales, orando siempre que las mismas sean una bendición a su vida, al despertar el Señor en cada uno un creciente interés en la lectura de su palabra, mayor consagración de nuestras vidas y a un servicio voluntario de amor en respuesta a su inagotable gracia y misericordia. Cuando el Señor Jesús recorría los pueblos y ciudades en Israel en su ministerio público, era blanco de ataques, trampas urdidas por líderes religiosos, preguntas capciosas, rechazo, también de simpatía, aprobación, interés, anhelos sinceros de conocerlo y seguirlo. En Hechos 10:38 el escritor Lucas anotó: y cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. A través de la historia de este pueblo, se habían levantado muchos hombres influyentes que despertaban grandes expectativas, pero no fueron superados por el Señor Jesús, quien a su paso era seguido por grandes multitudes. A medida que se acercaba a su sacrificio expiatorio, al final de su ministerio, escribió el apóstol Juan tocante a la preocupación de los líderes religiosos. Pero los fariseos dijeron entre sí: ¿ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Juan 12:19. Amable oyente, era evidente que en la vida del Señor Jesús se personalizara la gracia y la verdad, como lo dijo el apóstol Juan en 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. De estas multitudes y a través de los 20 siglos transcurridos, el Señor de la Gloria sigue llamando. La invitación a formar parte de su reino celestial no ha terminado, y a usted también le llega esta invitación. En los primeros años de su ministerio, el llamado lo hizo a hombres como Pedro, Andrés, Juan, Jacobo, Mateo, Tomás y muchos otros que le siguieron. Al final de su ministerio, el número había aumentado. Fue en este período que el evangelista Lucas anota 3 aspirantes que expresaron su disposición de seguir a Cristo y convertirse en servidores del reino de Dios. Leemos a continuación el pasaje de esta reflexión que lleva por título: No mires atrás, no mires atrás. Y está basada en Lucas 9:57 y 62. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos,
mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No mires hacia atrás. Amables oyentes, seguramente al oír esta frase le viene a su mente las palabras que dijeron los ángeles a Lot, su esposa y sus 2 hijos, en ocasión de la destrucción con fuego y azufre de las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura. Escapa al monte, no sea que perezcas. Génesis 19:17. En resumidas palabras, quedó como un ejemplo de pretender caminar con Dios sin cortar o dejar atrás todo lo que el mundo ofrece. La esposa de Lot no obedeció la voz de Dios y quedó convertida en una estatua de sal. Cuando Israel salió de la cautividad en Egipto, el Señor dejó bien claro que jamás deberían regresar allá. Cuando estaban para entrar a poseer la tierra prometida, en el resumen de las instrucciones dadas a la nueva generación, les recuerda que no regresaran a Egipto. Esto está en Deuteronomio 17:16. Egipto era símbolo de idolatría, mundanalidad, hechicería y toda perversión. El pueblo de Dios no debía jamás volver atrás. En las enseñanzas de los apóstoles dadas a la Iglesia de Cristo, se enfatiza con toda claridad a no regresar a la vida vieja, al mundo. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, escribió Juan en su primera carta, capítulo 2, verso 15. Pablo escribió a los creyentes de Galacia: pero lejos esté de mí gloriarme sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Gálatas 6:14. Finalmente, el Señor Jesús aclaró en sus enseñanzas que ningún siervo puede servir a 2 señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Lucas 16:13. Si tomas tu decisión de seguir y servir al Señor Jesús, no mires atrás. Un corazón dividido será un estorbo en el caminar con Dios. Los 3 candidatos
a seguir y servir a Cristo representan tres fuerzas que se oponen para no hacerlo. Ante estos argumentos de peso, el Señor no admite excusa alguna. Candidato número 1 está en Lucas 9:57. Uno le dijo: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Aunque se dirige a Cristo en la forma correcta, esto es, admitiendo el señorío, la divinidad, no es admitido su deseo, porque Él conoce todo lo que hay en el interior del hombre, como dice Juan 2:25, y no tenía necesidad que nadie le diese testimonio del hombre, pues Él sabía lo que había en el hombre. Y aunque hablaba bonito, escondía los verdaderos motivos. Es importante notar que en cada caso particular el Señor tocaba el meollo del asunto. A este candidato número 1 le deja claro que quienes quieren seguirlo y servirlo lo deben hacer a pesar de la escasez de los bienes materiales. Es bien sabido que muchos muestran clara negativa de comprometerse con el Señor Jesucristo porque sus posibilidades materiales se ven reducidas. El Señor advirtió a este candidato que las comodidades materiales podían ser una causa de mirar atrás. El Señor sería fiel y es fiel en proveer. Quienes no estén completamente convencidos de la fidelidad de Dios, no clasificarán. No será un testimonio que traiga honra al Señor. No mires atrás. Hebreos 12:2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. No mires atrás. Candidato número 2. Este candidato gozó del privilegio de oír de los labios del Salvador el grato llamado a seguirle, verso 59, y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Podemos ver que también se dirige al Señor Jesús de la manera correcta. Sin embargo, establece una condición muy legítima: honrar a su padre. Esto, amables oyentes, en ninguna manera entra en contradicción con la palabra de Dios. No era el caso. ¿Qué pues había detrás de esta piadosa excusa? Bueno, en primer lugar, su padre no acababa de morir como para cumplir con el deber de hijo. Esto más bien dejaba claro que su padre era mayor y él quería esperar su muerte, el proceso de la entrega de la herencia y la toma de posesión de la misma. Y cuando todo estaba en orden y asegurado, entonces podría seguir al Señor. Este proceso podría tomar mucho tiempo. Amable oyente,
o amablemente Jesús le dice que su padre podía ser enterrado por otras personas, como sucede con el común de los hombres. Pero el llamado del reino es mayor que cualquier otro asunto natural de carácter temporal. Aquí se trata de escoger entre lo temporal y lo eterno. Amable oyente, el reino de Dios es prioritario sobre todo. Jesús dijo en Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Si hubiera aceptado la salvación que Cristo le ofreció, las cosas en su familia hubieran sido diferentes, porque Dios quiere trabajar a través o en nuestra familia o entre nuestros familiares a través de un servidor que le represente con dignidad. Porque Dios tiene un plan familiar también. Así, el llamado de Jesús es: no mires atrás. Tercer candidato, verso 61. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. La constante en estos tres candidatos es una frase que marca la pauta: te seguiré, pero primero. ¿Cuántas personas desde entonces habrán sido llamadas por el Señor Jesús a formar parte de su reino, a ser un colaborador en la extensión de su obra? ¿Cuántas excusas de peso se habrán argumentado desde entonces? Lo cierto es que ante el llamado de Dios no hay excusa que valga. Este tercer candidato presentó su excusa aceptable, razonable, pero no para Dios. La familia o los lazos familiares pueden desviar con mucha facilidad el llamado. Esposos, esposas, hijos, hijas, etcétera, que anhelaban servir a Dios, son desalentados, frustrados en sus aspiraciones espirituales, y en muchos de ellos ha pesado más el nexo familiar que el llamado de Dios. Esto es mirar hacia atrás. Y Jesús dijo: no mires atrás. Amable oyente, no se trata de entrar en una pugna con la familia, las comodidades o las herencias materiales. Se trata de poner al Señor Jesucristo y su reino como la prioridad de la vida. Un corazón no dividido. Él es digno del primer lugar en pensamiento, acción y decisión. En el mensaje a la iglesia en Éfeso, el Señor resucitado y glorioso le reclama: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Apocalipsis 2:4. El Señor Jesús no aceptará ningún otro lugar que no sea el primero. Estos candidatos pudieron perpetuar su nombre al igual que los otros, como Pedro, Juan, Andrés, cuyos nombres están escritos y esparcidos en los escritos del Nuevo Testamento y estarán sentados a la mesa del Señor, en la presencia de Dios, en el reino de Dios, con toda su gloria.
con al lado del Señor Jesucristo. Pero estos, por no haber aceptado y valorado el llamado de Dios, entonces están, todo por el contrario, sus nombres han quedado esparcidos en estos 20 siglos y por toda la eternidad en un completo anonimato por mirar hacia atrás. Así, amable oyente, el Señor nos dice: no mires atrás, no desvíes tu mirada hacia otra cosa, antes que fija tus ojos en Cristo. Así, amables oyentes, llegamos al final de nuestra reflexión dominical, alentándolo a poner sus ojos en Cristo, autor y consumador de nuestra fe. Caminemos firmes y seguros en esta nueva semana, agarrados de su mano. Nuestras reflexiones las pueden encontrar en YouTube, en los canales Sendas de Paz Estéreo y en Venid a la Fuente. Pastor Héctor Morales, quien les desea bendiciones en el nombre de Cristo y les dice hasta nuestra próxima reflexión.